Hola. Esta noche vamos a viajar para tratar de descubrir quiénes eran los demonios del norte. Conocidos también con el nombre de vikingos. Surgieron a finales del siglo VIII desde los mares helados del norte para tomar el mundo por sorpresa. Durante los siguientes 300 años, asolaron las naciones civilizadas. Nada puede detenerlos, ni los océanos, ni el miedo a lo desconocido, ni los soberanos europeos. Son los vikingos. Y tras su leyenda bárbara se esconde una realidad incluso más espectacular. Exploradores, colonos y mercaderes, los vikingos atacan atravesando el mar en busca de botín y riqueza legítima. Desde las costas de Norteamérica hasta los mercados de Bagdad, abren las fronteras a un asombroso cambio social, político y económico. Y entonces, desaparecen. Si nos acompañas, esta noche conoceremos algo más de su historia. Y habrá más. La visita de uno de los contactados más conocidos del mundo. Junto a él, seguiremos la huella de esas supuestas y extrañas visitas a nuestro planeta. Esta es nuestra propuesta de la semana. Acompáñanos. Un nuevo viaje hacia los enigmas comienza. Saludar a nuestros dos primeros invitados y anunciaros Sixto Paz va a estar con nosotros en la segunda hora, así que no os lo perdáis. Miguel del Rey, dos clásicos de dos pesos pesados ya en el mundo de la historia. ¿Cómo estás, don Miguel? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien. Un placer que estés con nosotros. Carlos mío. Carlos Canales, buenas noches. Hola, buenas noches. Yo no sé cómo hacéis para escribir tan rápido y tan... ¿Por qué habéis escrito una obra que se llama Los demonios del norte, que tiene que ver con vikingos? Sí. ¿Por qué los vikingos se han puesto de moda ahora? Bueno, los vikingos siempre han estado de moda. Ahora sí, ciertamente se han puesto de moda con la serie de televisión. Pero no, nosotros sabes que hemos estado haciendo libros sobre campañas navales constantes y en este momento pues le ha tocado a los vikingos. Vale, ¿vais a estar en la feria? ¿Habéis estado hoy en la feria del libro? Hemos estado esta mañana, sí. ¿Y vais a estar mañana también? Mañana por la mañana y por la tarde, sí. Vale, ¿a qué hora? Si queréis conocer a estos dos señores que firman libros, a veces no con su nombre, ¿dónde vais a estar? ¿En qué caseta? Pues estamos mañana en la caseta de... No puedo mirar, pero... La de por la tarde sí, es la caseta Antes, la librería se llama Antes, ahí estamos de 7 a 9, y por la mañana estamos en La Felipa, de 12 a 2, ya me he acordado. Por la mañana y por la tarde. 12 a 2 y de 7 a 9, sí. No ha hecho falta que lo mirase, Carlos, me he acordado solo. Vale. Es que luego nuestra jefa de prensa nos regaña. Claro, lógicamente. Si queréis conocer a estos dos señores, dos monstruos del mundo de la historia, ¿por qué os interesa tanto la historia? Carlos, a ti, no sé. Por curiosidad, está claro. Es decir, en mi caso es por curiosidad. Yo empecé a meterme en temas de historia por pura curiosidad de saber qué había ocurrido. Y conocí a Miguel en ese entorno. Llevamos ya 30 años también. Sí. 30 años juntos, haciendo cosas, sí. Bueno, juntos, somos pareja de hecho. Claro, o sea, en la práctica, Isabel y Fernando. Exacto. A veces firman libros con ese nombre, Isabel y Fernando. Bueno, el año pasado firmamos como Darth Vader y Luke Skywalker, no importa. Sí. Nos adaptamos al cliente. Sí, y os da igual, les da igual. A ver, nos ven que somos amables y simpáticos y graciosos. No vamos a impedir que alguien se quede sin un libro sin firmar aunque no sea nuestro. Y siempre lo preguntamos. Vale. Y pues la muchacha se ha ido tan contenta. Vale, pues con estos dos señores vamos a tratar de arrojar un poco de luz acerca de esos personajes que llaman los demonios del norte, seres venidos arrasando media Europa en un momento de nuestra historia, y van los primeros datos. Noruega, siglo VIII después de Cristo.
De estas costas surgirá uno de los pueblos guerreros más temidos de la historia, el de los vikingos. Los han llamado los ángeles del infierno de la Edad Media, y durante 300 años su dominio se extendió por Europa, Oriente Próximo e incluso llegó a América. Las series de televisión los han devuelto a la actualidad. Pero ¿quiénes eran en realidad los vikingos? Eran la población de Escandinavia, Noruega, Suecia y Dinamarca principalmente, que aterrorizaron el territorio europeo alrededor del siglo VI al XI. Durante 250 años, los habitantes de las poblaciones europeas desde Dublín a Kiev vieron perturbadas sus ya difíciles vidas por la virulenta irrupción histórica de un pueblo cuyos nombres se susurraban temblando en torno a las hogueras altomedievales. Los eslavos los llamaban rusos, los anglosajones daneses, los irlandeses gail, los andalusíes magos y los francos normanni. Se trataba de los vikingos, los hombres del norte. Se dice que el inicio del nombramiento de vikingos a los escandinavos tiene lugar con el saqueo del monasterio de Lindisfarne en el año 793, siendo pronto seguido por ataques a otros monasterios, ya que los vikingos tenían tradiciones paganas y creencias en los dioses nórdicos, Odín, Thor y Heimdall. Las incursiones de los vikingos cesaron a finales del siglo X. Dinamarca, Suecia y Noruega se habían convertido en reinos y los reyes dedicaron la mayor parte de sus energías al gobierno de sus dominios. Con la expansión del cristianismo, los antiguos valores guerreros de los vikingos se debilitaron hasta desaparecer. Son los primeros datos de los pueblos que hoy deseamos conocer. Pues ahí están los primeros datos. Quizás situarnos quiénes eran los vikingos, de dónde venían. El nombre agrupa a mucha gente, es un nombre que inventaron o que se ha inventado posteriormente, parece ser, ¿no? Vamos a ver, el problema es que ni siquiera hay un acuerdo común sobre cuál es el origen de la palabra vikingo, porque puede tener varias procedencias o varias fuentes distintas. En lo más común, lo más aceptado, aunque no es, repito, que no es una idea generalizada, eso cualquiera lo puede ver en Google tecleando origen palabra vikingo, es que significaría algo así como habitantes de la bahía, de Vik, bahía, y vikinger, es decir, un origen, habitante de, o sea, Islandinger, es decir, el habitante de Islandia, el islandés. Pero hay otras posibilidades, como por ejemplo que significa algo así como el que viaja o se desvía, porque realmente que eso sea derivada de la palabra viga, otra palabra noruega. El problema que hay es que el término con el que hoy se conoce como cultura vikinga es bastante más extenso de lo que sería en principio el origen de los primeros navegantes que llegan a la Europa continental, llamémosla cristiana, entre comillas. Eran noruegos, eran suecos y eran daneses. O sea, nos centraríamos solo ahí. Esos tres. Claro, luego tienen una nación hija, que es Islandia, que serían las 4 naciones vikingas. Y luego pequeñas instalaciones en islas más pequeñitas que también formarían parte del mundo vikingo. Por ejemplo, las Hébridas, las Orcadas, las Feroe, que son también parte del mundo vikingo. Y sobre todo que en el siglo VIII nadie les llamaba vikingos. Exacto. Les llamaba nombres del norte. Lo que habéis dicho en la introducción es muy correcto. Vale. En el siglo VIII nadie les llamaba vikingos. Vale, y entre ellos tenían relaciones, se conocían, o sea... Se conocían perfectamente. Sí, claro. De hecho, hablaban un idioma muy común. El escandinavo antiguo es la lengua madre de la que luego derivaron las lenguas germánico-escandinavas modernas, es decir, el noruego, el danés y el sueco, las 3 grandes lenguas. Pero en el siglo VIII-IX se entendían perfectamente. Lo que pasa es que no eran un pueblo unido, no era un pueblo como tal, el pueblo vikingo, vamos a llamarlo vikingo para entendernos todos, el pueblo vikingo como tal no era un pueblo unido, un pueblo grande que dijésemos que ocupaba lo que es ahora Suecia, Dinamarca y Noruega. Eran grupos separados. Vale. Cada uno tenía sus reyes, cada uno tenía sus clanes. De hecho, lo que hacen es que determinados clanes nobiliarios que van formando monarquías cada vez más poderosas son las que forman los núcleos de lo que luego fueran Dinamarca, Noruega y Suecia. Vale, luego veremos cómo se lanzan al mar y cómo se reúnen entre ellos, pero ¿en qué creían? ¿Cómo vivía esa gente?
Pues vivía... He visto en vuestro libro que iban muy bien vestidos. Y las mujeres eran... Claro, vivía de una forma muy civilizada. Es que se piensa que vivían con unas pieles echadas por encima y que eran todos salvajes. No es cierto. O sea, eran gente normal y bastante civilizada. La única diferencia con la Europa, vamos a entender, civilizada, como ellos mismos entendían la Europa civilizada, es que ellos no eran católicos, no eran cristianos, ellos eran paganos. ¿En qué creían? En los viejos dioses nórdicos todavía. Odín, las valquirias... Exacto, que eran muy similares a las antiguas religiones, porque de hecho tenían la misma procedencia, las mismas religión que tenían los germanos de unos siglos antes, que habían bajado en la época de las migraciones a Europa occidental, pero que habían perdido sus dioses tradicionales al convertirse lentamente al cristianismo, ya fuera primero arriano o después católico. El hecho es que cuando ellos llegan como pueblos paganos, no había ya paganos germanos. Los últimos, los sajones y los frisios, habían sido destruidos por los francos una generación antes. Entonces, claro, se encuentra de repente Europa con que vuelve a haber pueblos germánicos al norte de lo que eran las fronteras del Imperio Carolingio. Vuelve a haber una invasión bárbara. Exacto. Una invasión bárbara. Ellos, la última invasión bárbara la habían hecho contra Roma y de repente se encuentra Europa, una Europa que está tranquila, que está, pues están todos muy a gusto. De repente se encuentran con que aparece una invasión bárbara que no tiene ni su misma cultura ni sus mismas creencias, que les atacan y que matan a su gente. Contarme un poquito cómo vivían y aclarar eso, si tenían cuernos, los cascos, lo típico. Eran agricultores y más limitadamente ganaderos y también pescadores en las zonas de costa. Hay que tener en cuenta que la población que hoy llamamos suecos, noruegos y daneses, salvo los daneses, no ocupaban todo el territorio que hoy ocupan sus naciones, sino que al norte de ellos y al este había pueblos de tipo finés, o sea, o lapones, como los sami, o los suomi, y los fineses. Entonces, ellos vivían en un núcleo mucho más pequeño, eran comunidades muy pequeñitas que vivían bastante aisladas y que en parte habían ocupado territorios vacíos. Por ejemplo, los daneses llegan desde las islas donde hoy está Copenhague a lo que es la Dinamarca continental porque la han dejado abandonados los juteos y los anglos, que han pasado a Inglaterra, a la tierra que dan nombre. Entonces entran en territorios vacíos y ahí chocan con pueblos muy similares a ellos, como los frisios o los sajones, que están colocados un poco más al sur. Claro, es decir, realmente eran ganaderos y agricultores que descubren, no está muy clara todavía la razón, a pesar de que hay multitud de teorías, que por qué van a tener que esforzarse para obtener una pobre riqueza o unos pobres rendimientos de sus tierras si se lo pueden quitar a los monjes que tienen en las islas de enfrente, por ejemplo, por empezar por algo. Y es simplemente un saqueo de rapiña. Claro, y si además pueden colonizar otras tierras, más ricas para ellos seguir practicando la agricultura, ¿no? Vale, ¿en qué creían? Luego también tenían comercio, también eran comerciantes. Grandes comerciantes, claro. ¿En qué creían? Aquí en un capítulo en vuestro libro, los 9 mundos de la mitología nórdica. ¿Qué era eso? ¿Qué significaba? Bueno, los 9 mundos de la mitología nórdica es la religión que ellos mantienen. Es una religión basada en Odín, como hemos dicho, en Thor, en las valquirias, en unos seres superiores que ellos tienen como dioses, unos seres inferiores que es el mal. En general, para que el oyente se pueda hacer una idea, es El Señor de los Anillos. Sí, muy parecido, sí. Es que tristemente es así, está copiado directamente. Hay las sagas que se conocen, además hay ediciones muy buenas en español de algunas días, porque algunas están noveladas, como la de Rolf Crack y algunas... Claro, aparecen los enanos, claro, aparecen los elfos, claro, es que es El Señor de los Anillos. Todo el mundo pagano germánico que era muy bien conocido en Europa, pero se había perdido, formaba ya solo parte de las leyendas, porque al convertirse los invasores del Imperio Romano, francos, sajones, godos, al cristianismo, pues las viejas tradiciones germanas las habían perdido, con lo cual lo que en Europa era meramente ya parte del mundo de los cuentos y el folclore, para los escandinavos seguía siendo su religión. Entonces, ¿cuándo desaparece el mundo vikingo? Pues cuando se convierten al cristianismo. Exactamente igual, es un proceso lento. Porque en la presentación habéis dicho que desaparecen. No desaparecen, se mezclan con los occidentales, vamos a entender occidentales como los que están viviendo en Europa. Se mezclan en Francia, se mezclan en Inglaterra, se mezclan en Rusia. Y finalmente el cristianismo llega a su tierra. Claro, hasta que su tierra está ocupada por el cristianismo y se siguen mezclando. Vale. ¿Llevaban cuernos los cascos? No, evidentemente no. Eso se inventa a mediados del siglo XIX como el nombre Drakkar, las dos cosas. Drakkar, que es el nombre que se le daba... Drakkar es el nombre que se da a los barcos largos, de los vikingos de toda la vida, que en a mediados del siglo XIX, Auguste Jal, un francés, hace una enciclopedia náutica y dice, bueno, pues estos que tienen aquí unas cabezas de dragón,
vamos a usar una palabra islandesa antigua y vamos a llamar que estos barcos son drakkar. Ellos los llamaban de otra forma, básicamente usan la palabra escape, que significa Claro. barco, que por cierto, si a alguien le interesa, la palabra equipar es un verbo español de origen vikingo, que significa, deriva de la palabra skip, que es barco. Es decir, equipar era de una palabra del germánico antiguo que significaba prepararse para un viaje. Es decir, de ahí nos procede. O, por ejemplo, otra palabra que tenga que ver con la palabra escandinava para los barcos es esquife, que es un pequeño tipo de barquito. Bueno, también es una palabra escandinava al castellano. ¿Y las mujeres tenían un papel importante dentro de la sociedad? Las mujeres sí, las mujeres, vamos a ver, entendemos por papel importante que eran importantes en su sociedad, porque hay una teoría, una leyenda sobre que había mujeres vikingas. Las mujeres vikingas no podían existir por definición, solamente podían ser vikingos. Las mujeres vikingas me refiero a mujeres guerreras vikingas. Las mujeres guerreras no existían, no, aunque se haya dicho, aunque Lo que no quiere decir que no supieran combatir, que son temas diferentes. Claro, combatían para defender su tierra y su territorio, porque su territorio ya se quedaban vigilándolo, cuidándolo, y porque eran las señoras de la casa. ¿Y lo de las valquirias de dónde salía? Las valquirias forman parte de la mitología. Pero eran mujeres, ¿no? Sí, pero son las mujeres que ayudan a Odín en el banquete y se llevan a los muertos hacia el banquete de Odín. Vale, Evidentemente era más fácil decir que se los llevaban unas mujeres a que se llevaban unos señores con barba. Vale. Y algunos de la gente que los vio por ahí esta Europa se quedaron muy sorprendidos de cómo eran las mujeres. Iban bastante descocadas, muy guapas, rubias. Bueno, esbeltas. descocadas no, iban bien vestidas, descocadas. Pero no como eso- aquí en el mundo cristiano, que supongo que irían más recatadas, ¿no? Pues yo Por el estilo, supongo era que por el iban por un estilo, era por el ¿eh? estilo. Realmente no había una gran diferencia. Lo que ocurre que es cierto que intentaban, decir, eran los síntomas, en uno del Hombre, no elemento eran la de riqueza. Gerta, no eran la Gerta de la serie, ¿eh? ¿La Claro, qué? la Gerta, la Gerta de la serie Vikingos, no eran. Claro, es que ese es el problema. El problema es que se ven las series y la gente Yo no se la he cree. visto. Bueno, pero Todavía. yo te lo digo. Vale. Y la gente ve las series y cree que son verdad. Matan No. con mucha facilidad en las series, no era tan Claro, fácil. no era tan matar a fácil. alguien. No era tan fácil. Había hermandades militares entre ellos. Sí, sí las tenían. Todos los pueblos de guerreros de la antigüedad las tenían, los vikingos también. Eso es cierto. Es decir, cualquier sociedad que se organiza para la guerra acaba teniendo una estructura de órdenes militares muy similar. No hay por qué explicarlo. Es decir, los rebats musulmanes eran igual que las órdenes militares que nacen en el cristianismo a partir del siglo XI-XII. Pues los vikingos también tenían sus sociedades militares de guerreros, porque era evidente, cuando tú estás organizado con ese fin, tarde o temprano acabas especializándote, por decirlo entre comillas. Pero eso pasa siempre. También ocurría entre los magiares que venían de las estepas, o pasaba exactamente igual en cualquier sociedad de la época. Los vikingos no eran peores que cualquier combatiente guerrero de la Europa medieval o la del Oriente Medio medieval. Lo único que pasaba es que no eran cristianos o no eran musulmanes, por lo cual tanto cristianos como musulmanes los veían como un enemigo diferente y por lo tanto mucho más peligroso. Fijaros que habéis dicho en la introducción que los musulmanes españoles se llamaban magos. En realidad el nombre exacto era Magyus, que significa paganos, simplemente. Paganos. O sea, Eso claro, es. nada más. O sea, decir, los musulmanes entendían perfectamente lo que era un cristiano, aunque fuera su enemigo, o entendían perfectamente lo que era un judío, pero no entendían lo que era algo que era totalmente distinto y No. ajeno a su estructura de conocimiento del universo. Sí, no eran ni judíos ni cristianos, ni Eran eran musulmanes como ellos, Un luego eran enemigo paganos. distinto, pero tanto para los cristianos como para los musulmanes eran diferentes y por lo tanto peligrosos porque no eran asimilables a primera vista y de hecho no lo eran. Las mujeres he leído en algún sitio que preparaban una especie de sopa mágica, sopa especial. ¿Es cierto esto? Bueno, Es cuestión de series. Eran la labor de los curanderos, de la labor del cuidado de la casa, de las familias, lo hacían mujeres básicamente, porque eran también las encargadas de velar por la tradición. Es decir, las que velaban muchas veces por la honestidad o de una familia, por el nombre, eran mujeres. Y en ese sentido tenían un papel importante dentro de la sociedad vikinga, una sociedad relativamente abierta y relativamente más igualitaria que las sociedades que había en aquel entonces en la Europa cristiana musulmana. Sin embargo, también se ha exagerado un poco el papel porque a veces se entremezclan las historias como si fueran el druida de Asterix, o sea, no Claro, tiene nada que ver exacto, con esto. exacto. O sea, el que tú hicieras pócimas para curar o bebidas o para sanar o que tuvieras cierto conocimiento de cómo ayudar a la Claro. gente no significa que fueras una especie de mago con conocimientos del Ni mundo que primordial. hicieras la poción mágica de Panoramis. ¿Había esclavos entre ellos? Sí, era una sociedad esclavista. siempre en todas las sociedades medievales hay esclavos, siempre. En el caso de la vikinga, que era una sociedad de comerciantes, la esclavitud tiene una importancia enorme porque el movimiento de personas significaba movimiento de dinero. De hecho, también dependía de en qué zona operaban los vikingos. Donde tenían facilidad o encontraban mercado
para tráfico de esclavos eran esclavistas masivos, por ejemplo en el este de Europa. En Rusia, el nombre Rusia es un nombre vikingo, significa los hombres del remo. ¿Sí? Sí, las clases dirigentes que forman la Rus de Kiev, el primer estado ruso, eran de origen nórdico. De hecho, los nombres de Rurik significa el halcón, es Georg. Es un nombre sueco. El contacto a través de los ríos, de los grandes ríos de Rusia, del Dniester, del Dnieper o del Volga, era básicamente un contacto esclavista. Es decir, ellos de venta utilizaban y ese compra de sistema. esclavos. El ser humano es un producto valioso. Entonces, donde podían lo hacían. Otra cosa es que no en todos sitios tenían la misma facilidad o tenían el mismo mercado de compra-venta. Entonces ellos lo tenían claro. Entonces la esclavitud y el comercio están siempre muy ligados. Sí, la única diferencia es que los esclavos tenían un momento en el que podían trabajar para ellos mismos. Con ese trabajo escaso que hacían para ellos mismos podían ganar su propio dinero y podían llegar a un momento en el que se comprasen a sí mismos. Pero aún así siempre dependían del amo que habían tenido. Y luego hay otro factor, por ejemplo, es muy curioso en Islandia, que se conoce muy bien, porque Islandia tiene un fenómeno muy llamativo, y es que es una sociedad que ha permanecido prácticamente aislada, sin contaminación de población exterior durante 1000 años. O sea, todos los islandeses son parientes. Hace unos años Islandia prácticamente donó su patrimonio genético para investigación a UNESCO, porque es verdad que es muy interesante para investigar, por ejemplo, enfermedades hereditarias y cosas de este estilo. Bueno, pues el análisis de ADN de los islandeses demuestra una cosa muy interesante, y es que por la línea matrilineal tienen una profunda carga de población de origen irlandés y de las Islas Británicas. ¿Por qué? Eran esclavas, eran mujeres cogidas y llevadas allí por parte de guerreros o colonos noruegos. Entonces, esto es interesante porque permite identificar, ocurre exactamente lo mismo en la Normandía francesa. Es decir, la Normandía francesa prácticamente todo el ADN de origen vikingo entra por vía masculina, no por vía de las mujeres. Claro que es Entonces, por lo estos mismo. son fenómenos muy interesantes que te ayudan también a entender cómo era la mecánica comercial o de movimiento. Claro, es por lo mismo que hemos dicho desde el principio, ¿no? Ellos cuando hacían la expedición, una expedición de combate, una expedición de conquista, se iban los hombres, mientras las mujeres se quedaban a cuidar las casas, a cuidar los campos, de agricultura, no a cuidar como entendemos ahora, no, a cuidar, a vivir en ellos, ¿no? Entonces ellos se tenían que establecer allí. ¿Con quién se establecían? Como ha dicho Carlos, con las mujeres de la zona. Y si no, cuando trasladaban familias... Y en Islandia no había mujeres. Claro, exacto. Y cuando trasladaban familias, porque ya tenían una expedición colonizadora ya previamente sobre un territorio controlado y asentado, que es lo que hacen, por ejemplo, en lo que se denomina en Inglaterra el Danelaw, es decir, el territorio sujeto a ley danesa, que es una zona de colonización, lo que es Northumbria, o en las islas, por ejemplo, en las Orcadas o en las Shetland, donde prácticamente sustituyeron a la población local por población que venía de En el Noruega. norte de Escocia también. Vale, ¿y a los esclavos al final se los cargaban cuando moría el señor? ¿He No, leído en no, algún no, sitio? no, ¿Lo respetaban? No, claro, lo respetaban. Sí, los De hecho, era más fácil obtener la libertad en el mundo vikingo siendo Claro. esclavo que en el mundo que cristiano. en el es mundo curioso. cristiano. En el mundo cristiano era prácticamente Y imposible. nunca conseguir llegaron al libertad. extremo de ser sociedades esclavistas como el Islam. El Islam es una sociedad esclavista por sistema masivo. Vale, última pregunta antes de seguir. ¿Las armas tenían armas diferentes de las que había en el resto de Europa? Hombre, tenían espadas muy bien construidas. Que eran tenían francas, hachas. curiosamente. Sí, eran francas. Tenían escudos, eso sí, escudos especiales de madera, etcétera. Todas esas armas cortas. Todo eso sí, lo que pasa es que era una gente que utilizaba muy bien esas escasas armas que tenía. Y ese combate, escasas me refiero de tipos, o sea, espada, lanza, etcétera. Pero no son armas distintas que las que se utilizan. De en los hecho, territorios que atacan. aunque ves, por ejemplo, otra cosa en las películas que me mucho, el arma principal vikinga era la lanza, obviamente, como en todo cualquier Claro, país de como la cualquier época. país de la época. Y sin embargo, es cierto que las espadas, que era el elemento más caro, las mejores las importaban del mundo cristiano, del mundo franco, que era en aquel entonces el mejor productor de armas del mundo. O sea, tanto los reinos cristianos como el Islam, como los paganos del norte, usaban armas hechas en el centro de Europa. La espada era un arma muy cara, era un arma solamente para los nobles vikingos. El general, los soldados generales llevan lanzas, llevan escudo, pero no llevan O espadas. pequeños cuchillos, O los pequeños scrams. cuchillos. 2:33. Si os ponéis a hablar, estamos aquí hasta 1:33 en las Islas Canarias. Hay mucho que contar de este pueblo, de los pueblos del norte, los bárbaros del norte. Seguimos dando más datos. Según algunos expertos, en el año 2050 la Tierra estará habitada por 10.000 millones de personas. Yo pienso que hay mucho plástico, mucha gente y que no sé lo que va a pasar, pero lo tenéis bastante mal vosotros, los jóvenes. ¿Habrá comida y agua para todos? ¿Y qué pasará con el medio ambiente? Muy cruel porque va a haber una sobreexplotación. Futuro Abierto, con Tato Puerto. Esta semana en Futuro Abierto hablamos de la superpoblación del planeta. Los domingos a las 6 de la mañana, como siempre, mejor en Radio Nacional de España. Espacio en Blanco. 30 años explorando el mundo de lo desconocido.
en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Año 793. Los barcolongos vikingos zarpan de Noruega. Su objetivo, las Islas Británicas. Los navíos cargados con cientos de guerreros vikingos atracan en Lindisfarne, Inglaterra, y saquean brutalmente el monasterio que hay allí. Roban o destruyen objetos cristianos y asesinan a los monjes desarmados. La noticia del brutal ataque corre como la pólvora por toda la Europa cristiana. La época de los vikingos ha llegado. Y nadie sabe hasta dónde llegaría su poder. En el año 793 aparecieron en el cielo de Northumbria, en el noroeste de Gran Bretaña, terribles prodigios que sembraron el espanto entre la población. Eran pavorosas tormentas con rayos y dragones incandescentes que volaban por los aires. El 8 de junio, hombres infieles destruyeron despiadadamente con robos y asesinatos la iglesia de Dios, el Lindisfarne. Así describen las crónicas anglosajonas el ataque vikingo a este rico y desguarnecido monasterio. El asalto, el primero conocido de los hombres del norte lejos de sus tierras, dio origen a la era de los vikingos. Conozcamos algo más de sus viajes, gestas e historia. Es cierto que fue en el 793 cuando empezaron a llegar hasta aquí, hasta nuestros territorios. Sí, llegan hasta Inglaterra, como muy bien habéis contado en la introducción. Básicamente ellos atacan los monasterios porque ven que son lugares donde hay riquezas y los monjes no se defienden. Claro. Y por lo tanto, entre eso y matarlos, pues era una forma cómoda de obtener botín. Ahora sé que es difícil de entender, pero en el siglo VIII era bastante simple. En el siguiente ataque a las costas francesas, además de todo lo que ha dicho Carlos, se quedan también con la producción de sal, que es otra de las cosas que buscan. Sal. Sal, sí. Vale, siempre hemos contado ya muchas veces que la sal era lo más importante. ¿Y cómo llegan hasta aquí? ¿Eran buenos navegantes? ¿Tenían buenos barcos? Muy buenos. Sí, los barcos eran realmente buenos. Empezaron a mejorar muchísimo al final, es decir, al final de la época de las migraciones, aunque todavía los germanos usaban barcos que no llevaban mástil, o sea, barcos sin velas. Los primeros ataques de pueblos nórdicos, no vikingos, a las costas españolas a finales del siglo V se hacían costeando. Por ejemplo, los érulos atacan las costas del norte de España en el siglo V, pero costeando con barcos que aún no llevaban mástil. Una vez que cambian el sistema de... ¿Que eran remos? Sí, a remo. Una vez que consiguen cambiar los sistemas de fabricación, que eran bastante sólidos y resistentes, y equipan con mástiles que eran plegables, se quitaban. Por ejemplo, en combate, en batalla, los mástiles se quitaban. Realmente construyeron unos barcos que eran muy sólidos, navegaban muy bien en mares. O sea, el Atlántico Norte es un mar complicado, duro, o sea, no es exactamente el Mediterráneo, y aún así el Mediterráneo es complicado, es decir, cualquier mar lo es, pero de verdad que sinceramente navegar en el Mar del Norte al norte de Escocia se las trae. Y entonces realmente eran muy buenos navegantes, fueron mejorando además con el paso del tiempo y tenían barcos realmente muy bien concebidos, es decir, resistían muy bien las aguas del norte y tenían una gran ventaja, eran barcos con quillas bajas capaces de acercarse muy bien a los estuarios, las bahías o los ríos o incluso llegar a las playas con mucha facilidad, lo cual les permitía para el tipo de incursiones que hacían el ser muy operativos, estaban realmente muy bien diseñados. De hecho, los barcos vikingos como tales superaron la era vikinga, es decir, siguieron existiendo durante varios cientos de años después de lo que llamamos oficialmente el fin del tiempo vikingo. ¿Y por dónde se movieron? ¿Cuál fue la ruta que hicieron? Bueno, pues es como ha dicho Carlos, es sobre todo una navegación costera. Es una navegación costera que empieza en Noruega, Dinamarca, que va bajando por las costas de Francia, costas de España, las costas portuguesas, dan la vuelta hasta llegar al Mediterráneo, eso por la parte sur. Y por la parte del oeste, pues llegan hasta Inglaterra, de Inglaterra a Escocia, Escocia a Irlanda, van dando saltos de isla en isla hasta llegar hasta a Terranova, a las islas de Terranova. ¿Llegaron a América entonces? Sí, no hay duda ya. Antes que Colón, claro. Bueno, sí, claro. A las costas de Terranova. O sea, es imposible que los vikingos hiciesen un viaje transoceánico en el Océano Atlántico, por ejemplo. No es costero. No hubieran podido, además. Es un viaje que sus naves no aguantarían. Exactamente. En cambio, costeando, bueno, ellos llegaron a mantener colonias en Groenlandia, que se pierden en el siglo XV, y desde las costas del lado, además del lado oeste, claro, de Groenlandia, desde ahí es salto de isla en isla, salto de isla en isla, es el salto de Inglaterra a Irlanda, Irlanda a Islandia, Islandia a Groenlandia, Groenlandia a Terranova, evidentemente. Y en el este pero no más.
una cosa completamente diferente, pero porque se encuentran en un medio distinto. En la zona de Rusia, ellos lo que hacen es, se convierten en grandes navegantes fluviales. Lo que van cogiendo son desde el Báltico, desde lo que es San Petersburgo, para hacernos una idea, ellos van entrando por los grandes ríos de Rusia hasta llegar al Mar Negro por un lado y el Caspio por el otro. Pero acaban convirtiéndose en los dueños del eje comercial entre el mundo oriental y la Europa nórdica, lo cual, claro, les da una riqueza a sus príncipes guerreros enorme, porque les permite acceder al califato de Bagdad. Porque es lo que decíamos al principio, ellos son grandes comerciantes, lo que buscan es ese comercio lo consiguen con esos barcos que han construido, que valen al mismo tiempo para los mares y para los ríos. Como dice Carlos, ellos hacen en el este el viaje fluvial, en el oeste hacen el viaje marítimo. ¿Y por qué le llaman las naves de las sombras? ¿Por qué les llamáis así o les llamaban así? No, les llaman así por eso, porque eran naves muy pequeñas, muy pequeñas de altura, muy bajas, y naves que se confundían entre las sombras de los ríos y las sombras de la costa. Lo cual, unido al miedo que daban, porque realmente no eran gente que venía a dialogar, claro. Pues entonces esas cosas se acaban impactando mucho. Estamos hablando de una sociedad relativamente muy primitiva, muerta de miedo, que sufría ataques constantes. O sea, hay que tener en cuenta que para la España, por ejemplo, por centrarnos aquí... En la tercera parte vamos a hablar de España. Vamos, pues para hablar del norte de Europa, imaginaros, hay zonas de Europa central, por ejemplo de Francia, del norte de Italia o del sur de Alemania, que durante 3 generaciones sufrían ataques constantes en el mar de los vikingos y en el sur del mar, si era el Mediterráneo, de los musulmanes, y en el centro del país de los magiares. Entonces, eran ataques constantes todo el tiempo, cada verano, cada primavera, varias campañas al año. Entonces, realmente era una sociedad que vivía muerta de miedo. Claro. Y realmente todo eso se va creando leyendas, mitos en torno a la gente que te genera ese mal, que encima además sabes perfectamente que no creen en tu Dios, comillas. Con lo cual son aún más extraños y más peligrosos. Yeah. En este caso, en el caso de los vikingos en el norte de Francia, era constante, era absolutamente constante. Y supongo que a ellos les gustaría acrecentar esa fama. Claro, lo hacían. Sí, claro, porque sus ataques eran con muy poca gente, entonces cuanto más acrecentases esa fama terrible era mucho más sencillo, claro. Aparte de que se atacaban zonas en las que estaban desprotegidas. 2:41, 1:41 en las Islas Canarias. Tenemos un pequeño fragmento sacado de la serie que explicaba un poco cómo empezaron a navegar. Escuchamos. He oído historias, Rolo, de grandes ciudades y tesoros, montones de oro y plata y un nuevo dios. También he oído esas historias. ¿Y qué importa? No podemos navegar mar adentro. Yo creo que sí se puede, yendo al oeste. Y he conseguido algo que lo cambiará todo. ¿Qué es eso? Escucha, hace tiempo conocí a alguien. A un viajero. Él me dijo que era posible ir hacia Poniente navegando por mar abierto, usando esto. Es una tabla de sombra. Pero ¿y si no hay sol? ¿En qué te ayuda la tabla? ¿Cómo encontrarías tu camino? Usando esto. Sal fuera conmigo. Se llama piedra solar. ¿Lo ves? Ahí está el sol. Gracias a eso, parece ser que empezaron a navegar la tabla de sombra, que sería una especie de brújula que la ponían, te ríes, y luego... No, es que hay que contarlo de alguna manera. En una serie de televisión tú tienes que resumirlo para que la gente lo entienda en un solo capítulo, en un minuto. Realmente es algo bastante más sencillo por un lado y bastante más complejo por otro. Sus naves navegaban bien en mar abierto y fue un tema de aprendizaje constante durante generaciones. O sea, no lo resuelven en una charla, en una tasca entre el jefe Rolo y uno de sus amiguetes. No, era algo más complicado, pero vamos. Claro, es que es muy difícil combatir eso. O sea, ¿cómo combates que la conversación entre Rolo y su hermano? No la puedes combatir. Bueno, pues vale. Vale, pero utilizaban ese... Nosotros creemos que no. Nosotros creemos que utilizaban el sol, por supuesto, pero sí. Utilizaban el sol como lo utilizaban todo el resto de marinos medievales. ¿Y cuando no había sol, que ahí arriba en el norte pues no hay...? Los cálculos marítimos que hacía todo el mundo. Lo que pasa es que ellos llevaban 4 generaciones navegando. Claro, es que son cuestiones náuticas. Fíjate, entonces, dicho... ¿cómo navegaban los otros pueblos medievales? ¿Cómo navegaban los españoles? De ninguna forma, igual. Lo que pasa que es que realmente durante generaciones los pueblos nórdicos alcanzan lo máximo que pueden llegar a alcanzar, no pasan de ahí, porque la tecnología no les permite ir más allá. De hecho, los europeos no salen al mundo, bueno, nadie sale al mar abierto
hasta que lo logran los portugueses y castellanos en Claro. el siglo XV. Nadie, punto. Porque nadie tenía naves ni una capacidad para hacerlo, ni siquiera los chinos. Todos estos son leyendas. Y portugueses y castellanos no salen con nada especial, salen con sus técnicas y con lo que ellos han estudiado, han trabajado, sus brújulas y sus tablas. Que les cuesta 200 años. 200 años. 200 años el poder alcanzar situaciones de mar abierto más allá, porque acabas leyendo, conociendo los vientos, saber cómo se controlan, poder intentar navegar en bolina. Los barcos vikingos no podían hacerlo bien. Es decir, las velas triangulares, las velas latinas, que cambian la forma de manejar los barcos en alta mar. Todo eso son procesos que llevan centenares de años. Los vikingos llegaron, que repito, eran grandes navegantes, tenían sus limitaciones, tanto derivadas de la tecnología que usaban como de la capacidad de sus barcos para poder moverse por mares más allá de lo que ellos mismos hacían. De hecho, los barcos vikingos fueron evolucionando a partir del siglo XII en otras cosas. Esas otras cosas acabaron convirtiéndose, entre otras, en las carracas oceánicas que usaron españoles y portugueses en el siglo XV. Claro. Pero ya mezclando también tecnología de otros sitios. Entonces, al final, realmente, claro, es lo que dice Miguel, tú no puedes combatir con la realidad la fantasía de una serie, porque sería muy largo y tendrías que explicar durante siglos, pero obviamente los vikingos no se limitaban a Rollo y a su hermano, eran muchos más. O sea, no transmitieron por teléfono la información rápidamente a todo el mundo, No, o por sobre todo internet. porque Ragnar ni siquiera se sabe Claro. si ha existido. Era un proceso lento. Pero lo que es cierto es que llegaron, vamos a ver luego, llegaron a España, pero uno de sus objetivos era París y dejaron algunas colonias por ahí en Europa. Claro. Es decir, por ejemplo, ¿cuáles? Bueno, que un objetivo era París, eso era evidente, porque era la ciudad que ellos conocían como más importante, porque ellos ya habían combatido, los daneses habían combatido con Carlomagno. Luego, era evidente que la capital de su enemigo era París. Ese es la auténtica razón por la que es su primer objetivo. Pero luego los objetivos son Inglaterra, desde el momento que ellos se encuentran, que allí se pueden establecer. Porque volvemos a decir que al principio son expediciones de conquista, pero cuando ven que ellos tienen posibilidades y hay posibilidad de establecerse y de colonizar, las siguientes expediciones son de colonización. Lo que ocurre es que realmente eran un pueblo realmente con una notable vitalidad y con un notable empuje. Cuando ellos consiguen llegar a un acuerdo con los reyes de Francia para que les cedan como territorio de colonización la Neustria, lo que hoy es Normandía, a la que dan nombre, ahí se establecen, son colonias danesas donde se establecen con sus familias. A Rollo, por cierto. Y sus guerreros, por cierto, es a Normandía Rollo. Y luego es verdad que el Estado normando francés tiene un éxito extraordinario. Es decir, porque luego crean otro reino en el sur de Italia, en Nápoles y Sicilia, y los normandos luego finalmente toman Inglaterra, estableciendo la monarquía de la Inglaterra actual. Entonces, claro, realmente el éxito de la Normandía francesa es asombroso. Y es cierto, en el este les pasa exactamente lo mismo. El núcleo fundador del Estado ruso, la primera Rus de Kiev, tiene un origen claramente sueco. Entonces, bueno, pues realmente no lo hicieron nada mal en ese sentido. Pero ya en ese plazo ya están convertidos en parte de Occidente, ya son parte de nuestra cultura cristiana. ¿Y Sicilia? ¿Llegan a Sicilia? Sí, a Sicilia llegan como mercenarios. El problema, como muy bien ha dicho Carlos, es ese, ¿no? Los normandos que son hombres del norte, el nombre normando es hombres del norte, lo que hacen es establecerse en esa Normandía que le ceden a Rollo y mezclarse con la población, mezclarse en todos los sentidos, mezclarse tanto hombres como mujeres. Luego, esa misma población es la que luego pasa a Inglaterra y esa misma población mercenaria es la que llega a Sicilia y a España. Claro, el norte. Probablemente si Guillermo, el duque de Normandía, no llega a ocupar Inglaterra y convertirse en Guillermo el Conquistador, es muy probable que los normandos una parte de su fuerza lo hubieran enviado contra España, casi con seguridad, porque ellos participan de manera muy notable en la cruzada de Barbastro, 2 años antes de la invasión de Inglaterra, y líderes de normandos como Robert Crespin, que habían combatido en Italia y que conocían bien el mundo musulmán, hubieran entrado de manera masiva, quizá hasta aquí. Lo que pasa es que, claro, la ocupación de Inglaterra les absorbió toda su energía. Claro, además tenemos que pensar también que esos normandos de Guillermo, son cristianos, que son los que atacan Inglaterra, combaten en Inglaterra con los descendientes de los daneses, o sea, descendientes vikingos. Seguimos viaje, 2:48, 1:48 en las Islas Canarias, llegan hasta España también. Esta noche, en Espacio en Blanco, nos visita en los próximos minutos, recién llegado de Perú, uno de los contactados más famosos del planeta. Lleva más de 30 años viajando por el mundo, relatando su experiencia con estos supuestos seres de otros mundos. Liderado por los caudillos Hastin y Björn, Costado de Hierro.
Los vikingos en España. Nuestros invitados nos dan más datos. Yo me enteré hace poco que los vikingos se habían llegado hasta aquí. ¿Quiénes llegaron? ¿Cuántos llegaron? ¿Venían...? A ver, en principio llegan costeando desde Francia y la primera incursión, que es la del 844, la que habéis citado ahí, Coruña, que toca las costas de Galicia. Ellos tocaban Galicia constantemente, pero porque era la parte esencial para poder parar en el camino hacia el Mediterráneo. De hecho, esta costumbre de parar en Galicia llega incluso hasta las cruzadas, es decir, las fuerzas cruzadas de los siglos XI y XII, que van hasta Tierra Santa, normalmente hacían escala en Galicia, en un lugar intermedio. Ellos lo llamaban Jakobsland, la tierra de Santiago, y se convirtió en un objetivo suyo unos años después. Realmente, a pesar de lo que dicen las crónicas, es posible que las incursiones vikingas fueran incluso más intensas que las propias crónicas dicen. Por las crónicas normalmente recuerdan los ataques principales o más numerosos. Pero por otros indicios y otras crónicas menores o otros incidentes en los que se hace mención a ataques normandos en las costas del norte de España, las incursiones vikingas en grupos pequeñitos debieron de ser durante los siglos 9 y 10 bastante intensas. Disculpa, cuando dices grupos pequeñitos, ¿cuántos venían? Pues a lo mejor eran 3-4 naves que hacían incursiones pequeñas con unos centenares de guerreros nada más. Claro, es que en la introducción lo que más choca son los números, ¿no? Cuando dice un enorme ejército es cristiano que combate, ese enorme ejército cristiano tampoco es un ejército de 3.000 personas, son 300, 200, que es lo que se ha podido reunir entre los campesinos de la zona y los nobles de la zona. Y al revés, fíjate que se conoce por las crónicas árabes que es verdad que estuvieron probablemente un año en la incursión del 844 en la zona del Guadalquivir. Eso, ¿Llegaron a Galicia? ¿Siguieron costeando? Sí, claro, atacan Lisboa y luego entran por el Guadalquivir. Pero fijaros que es curioso porque estás hablando del Califato de Córdoba, que era uno de los... del Califato, entonces era el Emirato, pero da igual. Que luego se convierte en el Califato de Córdoba, que era uno de los estados más poderosos del mundo. Y aún así le hacían daño, le hicieron daño notablemente, lo cual significa que es que, claro, estamos hablando de volúmenes muy pequeños. Las crónicas, la gente está acostumbrada a hablar miles de personas, miles de hombres, ¿no? Eran centenares y era muy complejo el reunir centenares porque eso exigía elementos que son muy caros, mantener caballos, mantener tropa, mantener el alimento, la comida, el sustentarlo en el terreno. Todo eso era muy complejo y realmente que la gente se olvide de los miles, que se olviden del Señor de los Anillos, que realmente eran 4 gatos. El problema, y es que era la realidad. Pero 4 gatos con mucho mal genio. Sí, la destrucción que se causaba hacía daño. Lo que pasa es que el principal problema de los musulmanes es que el primer ataque es sorpresa. Exacto. El segundo ataque ya no es sorpresa. Y desde el momento que los vikingos se enfrentan a un ejército profesional y un ejército... Y una flota organizada. Y un ejército que está organizado y que está combatiendo en la Reconquista constantemente, los vikingos caen derrotados y se tienen que retirar. De hecho, las incursiones en la España musulmana no pasaron nunca a ser lo que llamaríamos meros actos de piratería. Claro. En el caso del norte de España es cierto que en la época final del periodo vikingo estuvieron a punto de lograr una instalación probablemente en Galicia muy similar a la de Normandía. Hay rastros en las sagas y en el conocimiento histórico de un líder noruego o danés llamado Ulf el Gallego, así Gallicanus, que estuvo durante una generación establecido en la costa gallega, hacia el interior de Galicia. Probablemente intentaron algún tipo de instalación similar a la de Normandía, no pudieron conseguirla y se perdió el rastro. Pero es verdad que la presión sobre España se mantiene. No deja de ser llamativo porque realmente el último lugar de Occidente que constantemente sigue siendo atacado por los herederos de los pueblos vikingos cuando ya prácticamente se habían convertido al cristianismo, los últimos restos que quedan de paganismo nórdico en las Orcadas siguieron atacando España de manera sistemática hasta mediados del siglo XII. Y son ataques muy, muy olvidados, pero que Miguel y yo hemos empezado a reconstruirlo con una manera de cada vez más porque hay bastante documentación y nunca se le había hecho mucho caso. No se le había hecho mucho caso porque formalmente son ya cristianos. Claro. Entonces, claro, eso generaba una situación y incómoda. Además son ataques que forman alianzas con señores nobles de la locales, zona, nobles locales, como pasa en Francia al principio. Esos grandes ataques de Francia, esos ataques sobre París, son incursiones vikingas unidas a nobles locales. Vale, casi terminando. ¿Qué han dejado? ¿Qué huella han dejado en España? Bueno, en Europa en general la esos huella rubios que de ojos dejaron... azules que hay por ahí. No tenemos sangre vikinga. Si es eso a lo que te refieres, no, nada. Si un español parece vikingo no es precisamente por ellos, es por otro aspecto que no tiene nada que ver. No, vamos a ver, en Europa tuvieron una influencia notable en algunos elementos importantes. Abrieron la Europa occidental al comercio con el este en los mares del norte, convirtieron el Báltico en un lago occidental una vez que se cristianizaron,
porque entonces se vuelca toda la presión contra los últimos pueblos paganos de Europa, que eran los bálticos, y realmente añadieron ciertos elementos de bastante importancia en el arte de la navegación en los mares del norte, que acabó influyendo en Europa entera. De hecho, el castellano tiene aproximadamente unas 200 y pico palabras de origen vikingo, y prácticamente todas, o sea, casi todas, tienen que ver con la navegación, lo cual no deja de ser muy curioso. Al español llegaron en su mayoría a través del normando francés, o sea, del francés normando. Es decir, pero es curioso, es decir, la palabra estribor es una palabra vikinga, la palabra babor, la palabra quilla, sobre todo la palabra flota, son palabras vikingas que utilizamos de equipar, como te he dicho antes, carlinga, que utilizamos en el idioma nuestro de manera habitual y que son de origen escandinavo. Casi para terminar, ¿desaparecieron? No desaparecieron, se mezclaron. Se mezclaron, sí. Con los, eso además de todo se convirtieron al cristianismo. Claro, además de todo lo que ha dicho Carlos, esa es la mayor influencia, ¿no? Ellos se mezclan con se convierten al cristianismo, se mezclan con los pobladores de la Europa occidental que conocemos, como normandos, conquistan Inglaterra, entran en Italia, forman parte también de las tropas de las cruzadas, forman parte de las tropas que entran en España a luchar contra los musulmanes. Esa es su mayor influencia. Pues hasta aquí un poco una historia de esos pueblos del norte. A mí me habéis aclarado muchas cosas. Gracias a los dos por estar aquí. ¿Vais a seguir firmando libros? ¿Repetimos mañana? Repetimos mañana por la mañana de 12 a 2 en la librería... La Felipa era, La ¿no? Felipa, sí. Y hay que buscar el puesto de la Felipa si os quieren conocer, ¿no? Sí, claro. Es que no, el número no lo sé. Y por la tarde en la librería antes, que esa es la caseta 78, creo recordar. Vale, ¿y qué libro estáis promocionando ahora? Bueno, toda nuestra obra, pero de todas formas, nosotros el último que hemos sacado ha sido Tormenta Roja, que es el de un libro sobre la Revolución Rusa y la Guerra Civil Rusa, sobre todo. Gracias. ¿Forma de contacto? ¿Tenéis página web? La página tenemos en Facebook, Trazos de la Historia, MIC. Y si no, a través de carloscanales.net, que es mi página web, que siempre hay información sobre lo que hacemos. Gracias, Carlos. Gracias, Miguel. Os espero dentro de poquito para hablar de esa tormenta. Cuando tú quieras. Roja. Gracias. Hacemos una mínima pausa. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Cambiamos escenarios, despedimos a estos dos señores y viene Sixto Paz a contarnos algunas de sus aventuras. Presenta un nuevo libro también y hasta una isla de Pascua ya ha visto cosas raras y viene a contárnoslo, además de huellas en el planeta de esos seres. 900-137-137 nuestro teléfono, y si queréis un WhatsApp hay también un número de teléfono que os digo enseguidita. ...652-035934... por si queréis mandar algún mensajito de voz. Volvemos enseguida, no os vayáis, tenemos todavía mucho que contaros. Hola querido Miguel, aquí estoy rescatando antiguos debates sobre OVNI de tu espacio en blanco para compartirlos en nuestro blog Paradigmas 21 el próximo 24 de junio, que como bien sabes se conmemora el 70 aniversario del fenómeno OVNI. Y la verdad es que me traen muy buenos recuerdos porque crecí en estos temas escuchándote a ti en la radio y nunca me perdía el programa. Si salía los sábados por ahí con mis amigos o con mis parejas de aquella época, te hablo de los años 80, finales de los 80 y principios de los 90, yo me iba para casa para escucharlos dejando plantado a todo el mundo. Y si me iba de viaje, de investigación, el fin de semana, pues siempre me llevaba una radio para escuchar tu programa. Tengo un montón de cintas grabadas y para mí son un tesoro. Me gusta escucharlas de vez en cuando porque me traen muy buenos recuerdos. Un abrazo, Miguel. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. También en el Senado hablaron de nosotros y el mismo presidente de la Corporación de Radio Televisión Española habló diciendo que éramos el programa más descargado de toda esta casa y nos felicitaron, y todo ello gracias a vosotros. Os lo agradecemos a vosotros y a los miembros del Senado y al presidente de la Corporación. Y la mejor forma de agradecerlo es por nuestra parte, es buscando temas interesantes. Nos queda solamente saludar a los dos primeros invitados recién llegados de Toledo,
Gonzalo Rodríguez y buenas Julio, noches. Y Julio César Pantoja. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Fenomenal. Encantados de estar aquí otra vez. Un placer. Miembros de la Orden Toledo Oculto. Eso suena que da miedo. Además, si os ve así vestidos de negro los dos, a ti con esa barba que tienes, y da miedo. ¿Dais miedo vosotros por ahí? Ciertamente creo que no, a no ser que se dejen sugestionar por nuestras negras vestiduras. Aparte de eso, no. ¿Por qué siempre de negro? Bueno, razón? Es la noche, ¿no? Es el misterio, es lo que se oculta en las sombras, es todo lo que de alguna manera genera, ¿no? Esto que llamamos lo misterioso, ¿no? Para nosotros nos sentimos cómodos con este color, pero no tiene ninguna connotación oscurantista, vale. Todo lo contrario. Pensamos que, y además hoy vamos a hablar de las cuevas, nos metemos en un lugar oscuro en donde siempre hay que encontrar algo de luz. Vale, con vosotros hemos vivido algunas aventuras en Toledo visitando lugares mágicos. Hoy vamos a ir al interior de la tierra y os preguntaba, y siempre lo pregunto, hay mucha gente que tiene un especial interés acerca de Toledo. Toledo durante mucho tiempo fue la capital no solamente del imperio, del mayor imperio que ha habido casi en la historia, ese imperio español donde no se ponía el sol, pero también fue una capital espiritual donde la magia comenzaba, donde la magia se expandía también por todo el mundo. Cayó en el olvido, está renaciendo de nuevo. Yo la última vez que estuve vi muchas luces ya, pero no sé si eso es espejismos. Nosotros nos gusta pensar que la ciudad de Toledo puede volver a ser un centro de referencia universal en el ámbito del esoterismo. Pero también entendiendo bien el esoterismo, ¿no? Exacto. No es lo mismo el esoterismo que el ocultismo. Mientras que el ocultismo tiene esa dimensión oscurantista que señalaba mi compañero Julio, que a nosotros no nos interesa, el esoterismo tiene que ver con lo sapiencial y lo iniciático. Nosotros consideramos que Toledo puede volver a ser esa capital universal del esoterismo, pero, como siempre pasa, bueno, pues no es una tarea fácil, requiere de una especial vocación, una conciencia del significado espiritual que puede tener trabajar y divulgar estas cuestiones, y nosotros humildemente a eso hemos consagrado parte de nuestras vidas, como si fuera una misión. Pienso que siempre en la ciudad de Toledo se superan las expectativas, ¿no? La gente va, bueno, pues con curiosidad, con interés y sorprende. Y sobre todo creo que si uno está un poco más sensibilizado con los lugares que visita, a veces toma conciencia de que es un lugar especial, un lugar de poder. Por supuesto, todos los lugares tienen sus luces y sus sombras porque todas las ciudades también tienen su historia, su pasado. Han ocurrido muchísimas desgracias y muchísimas guerras, asesinatos, imagínate. Yeah. Pero también ha habido, por supuesto, pues una cultura floreciente que ha sido referencial prácticamente en toda Europa, ¿no? Incluso en parte de lo que es la influencia de países orientales. De hecho, Oriente se vuelca en Occidente, se dice en parte en la ciudad de Toledo, con esa ciudad de las tres culturas, que por supuesto habría que, bueno, pues hablar un poquito de lo que es la tolerancia, si la hubo o no la hubo. Nosotros no nos metemos ahí, pero sí es cierto que fue un punto de referencia cultural muy importante y dentro de esa cultura, por supuesto, estaba la magia. Ya. Y seguís organizando esas charlas a la cual me invitasteis un día, sí, en esa cueva tan especial que tenéis. Sí, de hecho el otro día estuvimos con Aldo Linares, que a lo mejor le conoces. Claro, está por aquí. Del grupo EPTA, claro. Entonces estuvimos con Aldo Linares, hicimos una ruta, primero por las calles de Toledo y después con una especie de tertulia, conferencia que nos dio, que fue espectacular. Tengo que decir que todo lo que comentó Aldo ese día en nuestra cueva, allí en el Museo de la España Mágica, fue espectacular. Yo quedé impresionado. Es un tipo tan humilde como profundo en sus reflexiones y desde aquí un saludo a Aldo si nos está escuchando. Seguro nos está escuchando. Tienes que venir, Aldo, porque sigue el niño jugando a la pelota ahí en ese baño, ¿vale? Se lo digo porque es que vi aquí un espectro y además se lo digo también a Sol Blanco Soler y a Paloma, que dice que iban, Paloma Navarrete, sí, que iban a venir a decirle al niño que se fuera a jugar al fútbol a otro sitio, que ya ha terminado el partido aquí en Radio Nacional. Estos son nuestros invitados, 2 y 16, 900, 137, 137 si queréis llamar. 1 y 16 en las Islas Canarias. Nos vamos de viaje, queremos daros a conocer lugares que no seguramente ignoráis. Ya veréis qué curioso. Las cuevas son las entradas naturales al interior de la Tierra. En todas las culturas se halla presente su significado como símbolo universal. La cueva como símbolo ancestral está vinculado con lo femenino, considerándola como el útero de la Madre Tierra.
Es símbolo de muchas cosmogonías o mitos fundacionales. Es, por tanto, el origen de la vida. Viajemos hacia ellas para conocer algo más de su significado. Pues Gonzalo, Julio, quien quiera contestar, ¿por qué es tan llamativo, tan importante el tema de la cueva? Porque representa eso. Fundamentalmente porque es uno de los primeros hogares, quizá el primer hogar del hombre. Entonces el hombre tiene que guarecerse y la cueva es un lugar seguro. La cueva, además, es un lugar en donde se empieza ya a dominar el fuego, que se pone en la boca de la cueva. ¿En la boca por qué? En la boca de la cueva para que los animales no se aproximaran. Y es un sistema de defensa y por supuesto, a partir de aquí tendríamos una visión de esas reuniones nocturnas, ¿no?, alrededor del fuego, en donde quizá el más anciano, el más sabio de esa tribu, empezara a contar las historias. Una historia que podía ser la historia de una caza o la historia de un héroe o la historia de la creación. Entonces la cueva es el primer hogar en donde esa hoguera está generando una serie de historias que se van transmitiendo oralmente y que van conformando, por decirlo así, la cosmogonía, la mitología y la leyenda. Entonces la cueva es fundamental, es el origen, en definitiva, de aquello que podemos llamar incluso imaginación o magia. ¿Por qué está en todas las culturas? Quizá porque todo el mundo necesitaba un hogar. Porque es un arquetipo, o sea, no solo por el sentido práctico que puede tener como hogar, que efectivamente es así, sino porque la realidad es simbólica. Entonces el ser humano, que está dotado de entendimiento, de conciencia, de sensibilidad intelectual, capta el valor simbólico de la realidad y ve el valor simbólico de la cueva, ese espacio en el cual te adentras, la luz desaparece y te sumerges en la oscuridad, pero también en las entrañas de la propia tierra por la que caminabas hace un ratito y podías ver los árboles y los animales y de repente te adentras en un subterráneo donde la luz se pierde y tienes que entrar con un candil o con una antorcha y apenas vislumbras lo que te rodea. Y no puedes evitar sentirte rodeado por una idea de misterio, de oscuridad. Entonces la realidad es simbólica y en las cuevas ese simbolismo resulta especialmente patente. Entonces yo creo que es un arquetipo universal y es que creo que no hay civilización tradicional premoderna que no haya generado mitos y leyendas alrededor de espacios subterráneos. Todas, ninguna se salva. Pero la cueva también da miedo, también representa un poco lo oscuro, ¿no? El desafío del héroe, la prueba, claro. Y en la cueva, además, en los mitos y leyendas hay un dragón, hay una bestia. Y la sierpe está escondida en la cueva y hasta que no bajas y te enfrentas al dragón, todavía no eres un héroe. Y cuando lo derrotas y surges de la oscuridad de la cueva y vuelves a salir a la luz, vuelves renacido. Y cuando el mito avanza, dentro de la cueva no solo hay un dragón, sino que hay una princesa secuestrada o un tesoro escondido o una sabiduría que solo ese dragón guarda en el interior de esa cueva, que muchas veces es húmeda, tiene hasta un pozo de aguas negras y hasta allí tiene que ir el héroe. Y cuando vuelve con esa dama que ha rescatado o con ese tesoro que estaba escondido o con ese anillo mágico que escondía al dragón. Claro, todo esto son símbolos universales, arquetípicos, que nos hablan de un proceso interior. Nosotros, cada uno de nosotros, somos al mismo tiempo la cueva, el dragón, el héroe y la dama que debe ser rescatada. Lo dice y se queda tan tranquilo. Sí, para mí realmente es como todas esas realidades que tienen varios polos, ¿no? Podríamos hablar del polo positivo y luminoso, de la cueva como útero materno que da nacimiento a los héroes, a los dioses. Incluso hablaba Gonzalo muy interesante del renacimiento. En el viaje iniciático del héroe hay una muerte y una resurrección simbólica, y las entrañas de la cueva a veces se va a morir para renacer a otra identidad. El hombre sufre un trance, un psicodrama que es lo más parecido a la muerte dentro de la cueva. Y dentro de ese útero, si lo resiste, si puede combatir y vencer a sus propios diablos, puede otra vez ser renacido, parido de nuevo por la cueva a la luz. Pero ya cuando vuelve a la luz es diferente. Está cambiado, se ha transformado en otra persona. Ha modificado su conciencia y posiblemente ya camine con otros ojos por el mundo. También hay una parte oscura en la cueva. La cueva es la conexión del inframundo,
de las plutonías, del Hades, del Averno. Es la conexión directa a la oscuridad, también a la perdición, a la muerte, a un lugar tan oscuro del cual uno no puede recuperarse nunca, nunca puede renacer. Está completamente perdido en las sombras. Y ese tipo de connotaciones negativas a veces también nos acompañarán luego a la hora de hablar de Toledo y de las nigromancias, porque tiene que ver mucho con las prácticas mágicas que se realizaban en el interior de las cuevas. Eso sí iba a decir, la cueva también ha representado, tenemos ahí los ejemplos de Cueva de Altamira, etcétera, el lugar donde se desarrollaba arte, que en definitiva era una expresión de la magia de aquel tiempo, ¿no? Claro. El arte y el rito estaban fusionados, eran lo mismo. No había una especie de gusto estético para decorar la cueva, todo tenía un sentido religioso, un sentido de conexión con la divinidad. Se sabe que además en los lugares más estrechos, más constreñidos, más pequeñitos, el chamán o la chamana, porque qué curioso, ¿no?, que en muchísimas ocasiones cuando dejan las huellas digitales, incluso lo que son las manos, anatómicamente se saben que son de mujeres. Sí. Entonces realmente tendríamos que cambiar un poco ese prisma, ese chip que tenemos del chamán como un elemento masculino y quizá hablar más de sociedades matriarcales o por lo menos de chamanas, igual que chamanes, chamanas también. Entonces, ¿qué ocurre? Que en ese tipo de útero, en el interior más oscuro, pues también se hacen los rituales. Los rituales, ya digo, que tienen una manifestación artística, de danza, de música, de pintura, pero todo eso está cohesionado por completo en un ritual. No tiene un sentido estético. Hablabas antes, sí, ¿quieres decir algo? No, está bien. Hablabas antes de que esa cueva también representaba un poco la oscuridad. ¿Uno puede salir de esa oscuridad, de esa tenebrosa? Claro, a veces el héroe, como por ejemplo Hércules, del cual también luego hablaremos, pues por ejemplo baja al inframundo, derrota a el Cancerbero y vuelve otra vez a salir del inframundo, del Hades. Entonces el héroe sí que sale, pero hay mucha gente que no sale. Claro, es que la cueva es polisémica, como todo símbolo universal es polisémico. E igual que tiene el simbolismo del desafío del héroe, como Hércules bajando a hacerse con el Cancerbero, también es el símbolo de la condenación absoluta e infinita que ha descrito mi compañero Julio, con esa oscuridad de la que no se puede salir. ¿Por qué? Porque bajas al Hades, bajas a las profundidades, un descenso a cínferos del cual el alma del condenado no se redime. Yeah. Cae hasta el embudo, ¿no? Como ese infierno con forma de embudo que va bajando hasta la negrura definitiva, más allá del último círculo de luz. Bien, pues es que la cueva también tiene ese simbolismo. Hay quien cae y no sale, bueno, pues quien vende su alma al diablo obviamente no sale. Recuerdo, estamos preparando un programa especial sobre una de las cuevas más legendarias, no de España, la Cueva de los Tallos. Ya veréis qué aventura han vivido allí. Maravilla de sitio. Tengo entendido todas las historias que se cuentan sobre él. Pero la cueva en una primera instancia representaba la protección, el lugar donde uno podía albergarse, meterse allí, la morada, cuidarse. Exactamente. De es la madre, ¿no? La tierra es la madre y por lo tanto la madre es protectora, aunque también te puede, bueno, pues educar a base de palos, entre comillas, pero evidentemente siempre es elemento de protección, elemento de nacimiento, de renacimiento, para guarecerse, para protegerse, pero también uno podía, como hemos comentado, perderse en la oscuridad, ¿no? Aunque tiene esa doble función, ¿no? Por un lado casi un elemento doméstico y por otro lado también, por supuesto, un elemento ritualístico. Vamos a quedarnos con la parte esa más luminosa. 2:25, 1:25 en las Islas Canarias, 900, 137, 137. Nos vamos a descubrir lugares, como decía antes, que seguramente no conocemos en Toledo. Espacio en Blanco. 30 años descifrando misterios. Con Miguel Blanco. En Radio Nacional de España. Pero de alguien que trabaja aquí con nosotros, que su gente era de Toledo, y dice, pero Toledo tiene cuevas. Y yo recuerdo hace muchos años estaban haciendo ese parking que hay a la entrada, y se quedaron alucinados de lo que allí descubrieron. Hay un Toledo por debajo que se está descubriendo ahora, quizá, está saliendo a la luz. Bueno, lleva algún tiempo, pero sí, efectivamente, es un trabajo que se está realizando y que tiene que ver con la recuperación del patrimonio, sobre todo arqueológico. ¿Qué ocurre? Que la ciudad tiene una serie de necesidades, como por ejemplo hacer parkings o incluso soterrar la basura, cosas muy profanas, pero ¿qué es lo que hacen? Pues se descubren un montón de elementos y lugares arqueológicos que hay que proteger. Entonces esto va generando una necesidad de recuperar un patrimonio, de conservarlo. Se crea además la organización, la Asociación de Arqueólogos conocida como Consorcio,
y a partir de ahí pues también hay un montón de cuevas particulares que siempre han sido utilizadas para multitud de funciones como bodegas o almacenes, y todo esto ya forma un conjunto que es esa otra Toledo, esa otra realidad bajo los pies. Como todo, hemos dicho, hablamos de la cueva, ¿no?, con esa simbología un poco ambivalente de luz-oscuridad, pues igual, todo es luz y oscuridad. Hay una Toledo diurna de la luz, de ese turismo quizá un poco más ajetreado, más bullicioso, y luego también existe esa penumbra de la cueva, ese silencio y ese Toledo subterráneo. No dejaría de tener también un elemento o una parte material. Estaríamos hablando de las otras Toledos como restos arqueológicos, y generalmente se explican siempre desde este punto de vista. Esto fue una terma romana, esto fue un baño árabe, esto pudo ser un pozo, etc. Pero también es el arquetipo en la ciudad de Toledo de, por un lado, la protección de los tesoros ocultos y, por otro lado... La cueva protege el tesoro oculto. Exacto. La cueva en Toledo, en particular, tenemos varias tradiciones y leyendas, luego haremos referencia a una de ellas, es el lugar de la protección del tesoro. Como tesoro, evidentemente, siempre, otra vez, el doble nivel, ¿no? Puede ser un tesoro crematístico de monedas de oro, de elemento, bueno, pues que puede dar beneficio, pero el auténtico tesoro es el tesoro del conocimiento que uno puede realmente acceder por medio de la cueva. Por otro lado estaría el lugar de aprendizaje y también de práctica de la magia. En este caso estaríamos hablando de esa otra realidad, ¿no? Por un lado la realidad arqueológica y por otro lado la realidad más esotérica. Entonces esto se ha puesto en valor hace tiempo y verdaderamente pues a la gente le gusta. Hay que también comentar que no es una cueva o no son cuevas de origen natural, no es como la cueva de Altamira, no es como la cueva de los Tallos que acabas de comentar, son cuevas aisladas. La gente también tiene la noción de que se va a meter por una cueva y que todas comunican entre sí. Yeah. Esto no es así. Son espacios aislados, espacios arqueológicos, fundamentalmente de época islámica y de época romana, porque de lo visigodo prácticamente no queda nada, y son las otras Toledos, las Toledos que te hablan del pasado, de cómo se vivía y de cómo se pensaba y de cómo se disfrutaba a veces en esos lugares. Vale, antes de entrar... Sí, yo diría simplemente una cosa, que continuando el planteamiento de mi compañero Julio, en la ciudad de Toledo se va a superponer un poco lo que veníamos comentando. Por un lado estaría el nivel de unas cuevas que son restos arqueológicos, pero por otro lado está el hecho de que la cueva tiene esa carga simbólica, ese valor de arquetipo, lo cual ha provocado que la cueva se convierta en el escenario por excelencia de la leyenda y el mito toledano. Nosotros queremos acercarnos a estas cuevas no tanto con la intención de describirlas arqueológicamente, que siempre va a haber alguien que lo va a hacer mejor que nosotros, sino de ver en esas cuevas el soporte para ahondar en el simbolismo que la ciudad de Toledo ha desarrollado alrededor de estos lugares. Vale, dos consideraciones. El hecho de que estén saliendo ahora a la luz esas cuevas es porque a lo mejor es el momento de lanzar un mensaje, porque se están redescubriendo ahora o se están poniendo en valor ahora, ¿no? En estos días, en estos tiempos. Bueno, aunque haga unos cuantos años que se conocían. Es una ciudad infinita en cuanto a patrimonio. Entonces ya el patrimonio de la parte que se conoce, de la parte que está por encima del suelo, pues está más o menos controlada. Muchos edificios tienen sus restauraciones, etcétera. Pero claro, es que ¿cuántas Toledos hay por descubrir? No solamente la ciudad de Toledo, ¿no? ¿Cuántas ciudades históricas no tienen varias capas de cebolla debajo de sí mismas y pueden dar no solamente historia, arqueología, sino identidad, símbolos, leyendas? Realmente, posiblemente, incluso los mayores tesoros de una ciudad puedan estar debajo de la propia ciudad y nadie lo sabe, nadie lo conoce. Se han descubierto auténticos tesoros y elementos que pueden incluso cambiar la historia y la visión que tenemos de un lugar. Por lo tanto, es muy importante apoyar este tipo de trabajos. Vale, lo estamos apoyando esta noche. Judíos... otros grupos a veces místicos, pseudomísticos, extraños, están detrás de toda esa historia, parece, ¿no? Bueno, yo aquí más que, no diría extraños, lo que ocurre es que en la ciudad de Toledo las cuevas se convierten durante el siglo XII y XIII en el ámbito de la leyenda, pero yo creo que con una plasmación en el mundo real también posible, se convierte en el escenario idóneo de las nigromancias toledanas, lo que se conocían como el arte toledano, ¿no? O la ciencia toledana, que no eran sino las artes mágicas. La idea de que la ciudad de Toledo, durante sobre todo el siglo XII y XIII, a raíz de la labor que desarrolla la Escuela de Traductores, esta Escuela de Traductores permite que en la ciudad de Toledo se estudien, se traduzcan y se conozcan
textos vinculados a las artes mágicas, a la invocación de los ángeles y de los demonios, de los espíritus y de los elementales, de los seres mágicos de la naturaleza. El estudio y trabajo de estas artes mágicas en nuestra ciudad, desde el punto de vista legendario y con el valor simbólico que esto implica, se desarrollaba en las cuevas. La cueva se convierte en el lugar idóneo para que el nigromante convoque a los demonios y los demonios se sometan a su voluntad. Y encuentras tradiciones toledanas que apuntan en esa dirección. Entonces, la cueva es, en la ciudad de Toledo, desde ese punto de vista que estaba señalando, el escenario por excelencia del nigromante. Y la ciudad por excelencia del nigromante en España es Toledo. Vamos a conocerlas dentro de un momentito. Hacía referencia a Iñaki Carmona, que está trabajando también en recuperar ese alma y está muy unido con grupos hebreos y otras culturas, tratando de que vuelva a renacer ese brillo de Toledo. La verdad es que es encomiable la labor de nuestro amigo José Ignacio Carmona y desde aquí, vamos, un apoyo al 100%. Sabemos que es un auténtico experto en elementos como la Mesa de Salomón, que se ha hablado también un montón de veces aquí, todo lo que tiene que ver con la cultura judía y bueno, pues de aquí vamos, el apoyo porque realmente es la dirección, ¿no?, que queremos un poco también apuntar y es no perder la esencia de que esta cultura del misterio es una cultura con mayúsculas y que hay que hacer iniciativas ocultas para todo el mundo, pero que también que tengan un calado auténtico. 2:35, estás en el espacio en blanco. Nómadas. Si se han dado cuenta, todos los muros de la antigua Guatemala son muros altos. Muchos de los indígenas que vivían acá en la noche entraban a las casas y pues asesinaban a los españoles para vengarse. Un viaje por la Guatemala colonial y prehispánica. Bienvenidos al corazón de la civilización maya. Nómadas, con Álvaro Soto. Visitamos Tikal y el Caribe Verde. Estoy en la mera orilla del río, enfrente de las dos islas. En sí el lugar se llama Cayo Quemado. Los domingos a las 7 de la mañana, como siempre, mejor en Radio Nacional de España. 1:35 en las Islas Canarias. Vamos a ver cuevas, ¿vale? La cueva de Fátima, que es una cueva que tenéis muy cercana a vosotros, ¿no? Es donde está el museo de... Exactamente, el Museo de la España Mágica, y es un lugar que hace tan solo 7 años se recupera, hace muy poquito. Y son restos arqueológicos de época califal, estaríamos entre el tránsito del siglo IX al siglo X, son parte de las estancias de una antigua casa musulmana, se conserva lo que es la parte del patio, el pozo con un brocal hexagonal, 2 arcos de herradura, lo que son las vigas, todo lo que es la pavimentación original también de ladrillo, los muros, etcétera. Pero se descubre una mano de Fátima, realmente eran 2, se conserva 1,5, podríamos decir, y es una de las manos de Fátima pues datada como más antiguas de la península ibérica. Es un dibujo original por completo. Y aquí fíjate que estamos ya hablando de ese matrimonio entre la arqueología y la magia. Estamos hablando de una casa que se descubre con sus restos arqueológicos, con su datación, con su estudio por los profesionales, ¿no?, en este tipo de disciplinas, pero ¡pum!, aparece ese objeto, ese elemento, ese dibujo, ese símbolo que te habla... La mano mágica es un símbolo mágico, ¿no? Totalmente. La imagen mágica, la Hamsa o mano de Fátima, protegía, en este caso, una casa, también puede proteger a una persona contra las malas influencias, contra los malos espíritus, contra el mal de ojo, el ahojamiento, contra la mala energía. También, técnicamente, en antropología se le conoce como el símbolo apotropaico, que significa que rechaza todo lo malo y también atrae todo lo bueno. Por lo tanto, tenía una doble función. Estaríamos hablando de que también generaría buena suerte a los habitantes de ese lugar. Bueno, pues toparte con un talismán de más de 1000 años de antigüedad te está hablando de que la cueva nunca se puede leer con una especie de enfoque exclusivamente materialista, porque realmente estaría faltando el alma de la gente que vivía ahí. Entonces nosotros lo que intentamos es un poco aunar estos dos conceptos. Sería además, bueno, pues bastante casi irreverente para nuestros antepasados no recuperar esa memoria mágica. ¿Quieres decir algo? No, está bien, sí. Vamos a otra cueva si quieres, entonces. Las cárceles de la Posada de la Hermandad. ¿Qué es esto? Pues es uno de los lugares que a mí realmente me dan más escalofríos. Realmente se sabe que son las cuevas originales del siglo XV, en donde hay 4 cárceles o mazmorras donde actuaba la Santa Hermandad. Hay que explicar mínimamente... ¿Qué es eso de la Santa Hermandad? La Santa Hermandad podríamos definirla como un cuerpo de seguridad. Hoy hablaríamos de cuerpos de seguridad del Estado, ¿no?
en realidad la crean, aunque era previa, el origen es previo, pero la toma un poquitín más, poder, influencia y sobre todo actividad y efectividad con los reyes católicos. Estaríamos hablando de últimos del siglo XV. Eran un grupo de personas que se agrupaban en cuadrillas, los llamaban los cuadrilleros, y protegían a todos los viandantes que iban y venían de Toledo y sobre todo de la parte sur de la ciudad de Toledo, con la influencia de los montes de Toledo. Para entenderlo, pues sería una especie de guardia civil, ¿no? Además se sabe que es como el precedente de la Guardia Civil en el sentido de la protección de los caminos, en un lugar que era el sur, ¿no? Que podían venir también ahí las invasiones y los conflictos, y tenían fama de ser bastante expeditivos con sus formas y bastante... Daban leña. Sí, eran bastante duros. También se llamaban cuadrilleros porque las flechas utilizaban unas puntas cuadradas para generar un boquete en la herida mucho más grande. Se podía incluso, practicar un macabro juego si a alguien le pillaban infragante en un delito, y era colocarle y atarle en un árbol y ahí asetearle con las ballestas y con los arcos y prácticamente asesinarlo. Entonces, las mazmorras de esta gente, te puedes imaginar pues que tienen un pasado, vamos a decir, denso. Sí, se pueden visitar. Al día de hoy es un lugar que además hay exposiciones, pertenece al ayuntamiento de la ciudad. Tiene 2 plantas. La planta de arriba es donde estaba la sala de los juicios. Se juzgaban a esos maleantes, a esos bandidos. Además hay todavía pinturas de los reyes católicos que son originales. Y luego cuando bajas a ese inframundo, a esas 4 mazmorras en donde casi puedes percibir los gritos, los lamentos de aquellos que estaban ahí metidos, ¿no? Se sabe que más o menos podían albergar hasta 30 reos, que además utilizaban, como digo, métodos de tormento, de tortura, de humillación psicológica también. Y luego también en cuanto a experiencias un poco más personales, ¿no? Por gente que ha trabajado, antes cuando se estaba remodelando y era un espacio más polivalente, pues había pues lo típico, ¿no? El guardia de seguridad que por la noche pues baja a esas mazmorras y pues esto nos lo comenta además un amigo nuestro, Fernando Ruiz de la Puerta, que tuvo acceso directo, ¿no? Pues a esta persona. Entonces baja a la cueva y siente una presencia, siente unos pasos, siente cómo alguien se aproxima. Él sabía que él estaba completamente solo en este lugar. ¿Cuál es la reacción? Cerrar los ojos. Cerrar los ojos, apretar los ojos, palpar lo que era la pared de esas mazmorras, más o menos a tientas, sabía cómo era la disposición y salir corriendo como alma que lleva el diablo, te puedes imaginar, de ese lugar. Seguimos con más cuevas. Tenías razón, teníamos que haber estado hablando de todo eso hasta las 5 de la mañana, ¿eh? O más, quién sabe. Cueva del Duende, una cueva templaria de San Miguel. Sí, la cueva templaria de San Miguel o Cueva del Duende. Yo creo que es uno de mis lugares favoritos de la ciudad de Toledo. Está ubicada justo enfrente de la parroquia de San Miguel, que se sabe que fue utilizada por la Orden del Temple o estuvo vinculada a la Orden del Temple a su paso del Temple por la ciudad de Toledo. Y la verdad es que es interesantísimo encontrar un espacio subterráneo en nuestra ciudad, ubicado enfrente de un edificio religioso vinculado a su vez a la Orden del Temple. ¿Por qué? Porque la ciudad de Toledo tiene un vínculo muy peculiar, que aquí lo hemos tratado alguna vez, con el mundo templar y con las leyendas del Grial. Las leyendas del Grial, a lo largo del medievo, se recogen en distintos textos, pero hay un texto concreto que deriva propiamente del mundo templario, que es el Parsifal, el famoso Parsifal de Wolfram von Eschenbach. Bien, pues en este Parsifal se indica que donde por primera vez se supo de la existencia del Grial y de la historia del Grial fue en Toledo, literalmente se menciona Toledo. Pero no solo se dice que el primer lugar del mundo donde se supo del Grial fue Toledo, sino que se dice además que si esto es así, es porque hubo un mago toledano de nombre Flegetanis, que en una cueva toledana encontró una inmensa joya del tamaño de una mesa, en cuya superficie había grabado un extraño criptograma. Como buen mago supo descifrar el criptograma, y aquello que estaba grabado en la superficie de esa joya del tamaño de una mesa
era la leyenda del Grial. ¿Sí? Eso se narra en el Parsifal. Entonces, claro, lo que tenemos es que la versión, entre comillas, templaria de las leyendas del Grial, por un lado señala la ciudad de Toledo como el primer lugar del mundo donde aparece el mito del Grial, y en segundo lugar señala las cuevas de Toledo como el lugar donde se esconde una joya fabulosa en cuya superficie, en un criptograma escrito, está el mito del Grial. Y quien lo descifra, claro está, es un mago toledano, un nigromante, un tal Flegetanis. Últimamente digo mucho esto, si todo esto lo tuvieran los americanos o otros pueblos por ahí, estarían montando una historia. Habrían hecho una película espectacular. De cada una de las cuevas. Y nosotros, sin embargo, Totalmente. Lo tenemos ahí olvidado o tratando de darle ahora valor o sentido, ¿no? Yo creo que es un poco... la historia de este Parsifal que estoy comentando, de esta historia tan fascinante del vínculo entre un texto como ese y la ciudad de Toledo, vaya, dime si no son argumentos suficientes para una superproducción cinematográfica, vaya. Las cuevas de Villena. ¿Qué es esto? Aquí sí que hay alquimia y nigromantes, ¿no? Totalmente. Además, estaríamos hablando de un lugar privilegiado, que es la Judería Mayor, en lo que son los subterráneos y las cuevas de ni más ni menos que el Museo del Greco. Realmente se le llama correctamente Casa Museo del Greco. Sabemos que no vivió allí. Y tiene que ver sobre todo con esa cueva que protege un tesoro y también con la nigromancia. Aquí lo tenemos todo. Por un lado nos vamos al siglo XIV. Estamos hablando de un judío llamado Samuel Leví, que es tesorero del rey de Castilla, en este caso Pedro I. Pedro I con varios sobrenombres, el cruel o el justiciero. Entonces llega un momento en el que Pedro I solicita más y más dineros a su tesorero y el tesorero niega por completo darle ni una sola moneda más. Entonces, ¿qué es lo que hace Pedro I? Pues tortura a Samuel y entonces le dice que hasta que no le diga dónde tiene escondidos todas sus riquezas y todos sus tesoros, le torturará. A ese hebreo, a ese judío. Exactamente. Y que si no confiesa, morirá. Y la tradición toledana nos dice que Samuel Leví prefirió morir antes de decir dónde estaban escondidos sus tesoros. Por lo tanto, ya tenemos una geografía mágica, ¿no?, en esa zona que nos habla de tesoros ocultos. Incluso hay fuentes que he leído que se llegaron a poder encontrar incluso más de 100 arcas llenas de monedas, de telas preciosas, de elementos realmente fabulosos, pero que solamente era el anzuelo, era lo que podríamos llamar como una pequeña, un pequeño aperitivo de todo lo que podía esconder Samuel Leví en sus cuevas. Entonces ya casi que crecemos, ¿no?, en la ciudad con esa hipótesis de que pueden ser cuevas con tesoros ocultos. Insisto, el tesoro a veces no solamente es un cofre con monedas de oro, sino que puede ser un conocimiento que transforma a la persona. En un minuto, la cueva del Alcaná. Bueno, hablamos, si quieres, un poquito más de las cuevas de Villena, porque falta el personaje nigromántico que es Enrique de Aragón. Es un personaje histórico que tiene fama de ser alquimista, nigromante, que puede predecir el día de su muerte, la fecha de su muerte, y entonces crea un atanor, una especie de recipiente alquímico, una redoma, en donde hay un procedimiento bastante desagradable que consistía en descuartizar su propio cuerpo y sumergir sus trozos en ese elixir de la eterna juventud. Pero este proceso duraba 9 meses. Entonces tiene que obligar a su mayordomo a que se vista como él, a que vaya con un gran sombrero de ala ancha, embozado, a que camine por la ciudad, a que haga más o menos su vida, incluso a que vaya a los oficios religiosos. Entonces el mayordomo evidentemente no le queda otro remedio sino aceptar. Y van pasando los días y las semanas y ese proceso alquímico y esa redoma iba uniendo y fusionando ese cuerpo troceado del Marqués de Villena. Cuando ya estaba a punto de terminar este procedimiento, el mayordomo se topa con una procesión del viático, que es un sacerdote que iba a dar la extrema unción a los moribundos en las casas. La costumbre era santiguarse, arrodillarse a veces y, por supuesto, los caballeros que llevaban un sombrero, quitarse el sombrero. Pero el mayordomo no lo hace. Como es considerado completamente como algo, irreverente, dos caballeros que lo ven se acercan a él, le quitan bruscamente el sombrero y descubren el engaño. ¿Dónde está tu señor? ¿Dónde está el Marqués de Villena? Queremos saber cuál es su paradero. Al principio el mayordomo, tiene bastante resistencia porque había prácticamente hecho un juramento de sangre, ¿no?, con él.
pero uno de los caballeros saca una daga, se la pone al cuello y dice: como no me digas dónde está el marqués y podamos resolver este misterio, te mato aquí mismo. El mayordomo confiesa y dice: mi señor está en su casa, en su palacio, vais a encontrar una trampilla, vais a encontrar una cueva, pero por favor, no vayáis hasta allí porque si no, encontraréis la muerte. Os podéis imaginar, los dos caballeros toledanos van directamente al palacio, van a la trampilla, bajan la cueva y ¿qué es lo que encuentran? Nos cuenta la leyenda que en ese momento una masa monstruosa y horripilante se abalanza sobre ellos. Era un cuerpo a medio hacer. Era el marqués de Villena, que todavía no había concluido con ese proceso alquímico. Los dos caballeros, bueno, pues valientes ellos, pero también con temor de esa forma monstruosa, desenvainan sus aceros y ahora sí le descuartizan con estocazos, y realmente lo que hacen es esparcir sus partes, sus vísceras, prácticamente sus despojos en lo que sería esa cueva. En ese momento nos cuenta la tradición que, filtrándose del subsuelo, aparece un carro de fuego tirado por caballos negros que recogen lo que quedaba del cuerpo y lleva el alma del marqués de Villena para toda la eternidad a los infiernos. Yo quería hablar ahora de la cueva del Alcaná porque quiero irme a la cueva de Hércules y hay un montón de temas esperando. Muy breve. No, de la cueva del Alcaná entonces muy breve. Podemos decir, fíjate, que puedes pasear por la calle Hombre de Palo, que es una de las calles principales de la ciudad, y en una de las tiendas que hay allí tienes debajo un subterráneo que posiblemente formó parte del Alcaná, el mercado medieval, que posteriormente incluso siguió llamándose así en tiempos de Cervantes. No podemos decir a ciencia cierta si lo que hay en la cueva del Alcaná son unos baños árabes o son los restos de una antigua tienda también árabe, pero lo que está claro es que las propias casas de Toledo, a poco que sabe excavar el dueño o tiene intención en saber qué hay debajo de la casa, se encuentra un espacio como el de las cuevas del Alcaná, en una de las zonas más céntricas de la ciudad, en la calle Hombre de Palo. Un par de detalles, que es que hay dos manos de Miriam. En este caso hemos hablado de la mano de Fátima, pero también dentro de las Hamsa está la mano de Miriam, hermana de Moisés, está emparentada con Moisés y por lo tanto hace referencia a la cultura judía en la Alcaná, que era el barrio de los judíos. Por otro lado, el hecho de que sea la mano, la Hamsa, significa 5. Por un lado son las 5 leyes fundamentales del Islam, pero para los hebreos serían los 5 libros del Antiguo Testamento. Y luego también dentro de esta cueva hay una colección fantástica, fabulosa, pero a la vez también bastante impactante de instrumentos de tortura que ha coleccionado un particular llamado Manuel Sánchez y que realmente pone los pelos de punta. Eso es realmente espectacular. Simplemente un apunte de algunas de las cuevas que hay en Toledo. 2:51, 1:51 en las Islas Canarias. Queremos contaros todavía más cosas. Esta noche, en Espacio en Blanco. La música es un elemento, como una vía de comunicación, como un puente que te ayuda a conectar con lo superior, llamémoslo así. De hecho, chamanes de todas las culturas utilizan la música, tanto, sobre todo las flautas, es muy interesante el sonido de viento, como la percusión que es un sonido más primigenio, para entrar en trance y conectar con el gran espíritu, que lo llaman, el otro lado, tu propio ser superior. En el siguiente reportaje, Laura Gómez Hidalgo de la Cruz. Cuenta la leyenda que el héroe griego Hércules construyó un palacio en el que escondió un gran tesoro. Ese tesoro se convirtió en el símbolo de la codicia, de la ambición y de la ruina de la ciudad, por lo que lo mandó custodiar por las generaciones que gobernaban sobre Toledo. Fue el propio Hércules quien puso el primero de los candados, iniciando así la tradición de que cada rey debería añadir un candado antes de morir para custodiar así la entrada al palacio. Siglos después, fue el gobernador visigodo don Rodrigo quien cayó en la tentación de descubrir el misterio oculto del palacio y destruyó todos los candados para poder entrar a pesar de las advertencias. De lo que descubrió el rey don Rodrigo. ¿Estuvo en Toledo o es simplemente Vamos a una ver, leyenda? La leyenda de la cueva de Hércules, de nuevo, es una leyenda en el sentido simbólico y arquetípico. Y tal como se estaba planteando, lo estábamos escuchando todos, nos traslada unas imágenes fascinantes. Fijaos, en primer lugar, la fundación de la ciudad sobre la cueva. La cueva como lugar que custodia un tesoro o un secreto que no debe ser profanado. El candado que señala la torre donde está debajo la cueva y que no debe ser profanada, el candado te lo recuerda. Y sin embargo la profanación.
el rey don Rodrigo, que profana la torre, rompe los candados y baja a la cueva. Y decía la leyenda que llega un arca y también rompe el último candado. Lo que descubre en el último candado, según la tradición toledana, es un pergamino donde saltando un paso de agua se ve un jinete a lomos de un caballo blanco. Una profecía, ¿no? Exacto, con ropas vaporosas, con un turbante y con una espada en forma de media luna. ¿Qué significaba eso? La invasión islámica. El final de ese... Exacto, el final del reino godo de Toledo. En este sentido, daría la impresión de que la leyenda te traslada un arquetipo universal, que es el reino perdido por la falta o profanación del rey, que no supo respetar el tabú. La torre cerrada por los candados, que no debía ser profanada. Y conforme se profana, se desata la maldición. ¿Cuál es la maldición? La propia invasión islámica. Y se produce la pérdida de España, que en este mito, desde el punto de vista simbólico, es la pérdida del reino, como la edad de oro que se pierde para caer en la edad del hierro, en la edad oscura. Fíjate en este sentido que son numerosísimos los mitos en los que hay una edad de oro, una prohibición, y alguien que, saltándose esa prohibición, pone fin a la edad de oro. En el propio Génesis, si lo piensas bien, a Adán y Eva se les prohíbe comer de un árbol. Comen del árbol y pierden el paraíso. Se sale de la edad de oro y se entra en la edad del hierro. Bien, simbólicamente y de manera paralela está ocurriendo lo mismo en el mito de Hércules. El reino de Visigodo es planteado en la leyenda como una edad de oro. El árbol que no debe ser tocado es la torre que señala la entrada a la cueva de Hércules. Don Rodrigo profana la torre, baja a la cueva, rompe el último candado y desata la maldición. La invasión islámica es la pérdida del reino. A partir de la pérdida del reino te queda la restauración, la reconquista, el volver un día a Toledo y volver a respetar esa cueva que fue profanada. Quizás cerrarla definitivamente, o que vuelva a bajar alguien que sepa hacer frente a la prueba de la cueva de Hércules, que no sea un profano como es don Rodrigo. ¿Con qué intención baja don Rodrigo a la cueva? Buscar tesoros y riquezas. Quizás eso es precisamente lo que no debía buscar. Déjale ahí un segundito. Porque tenemos que hacer una pausa. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Estos dos señores se van a quedar un ratito más hablando del significado de esa cueva, porque tiene muchas otras, y sobre todo decirnos el lugar donde está. Me llevasteis a verla cuando estuvimos allí, ¿no? Sí, es calle San Ginés, número 3, y además es un espacio que se puede visitar prácticamente todos los días por la mañana. Y bueno, pues es muy interesante. Luego vamos a hablar más. Sí. Para un poquito, luego nos cuentas algún significado de lo que eso, de lo que ahí tiene. 900-137-137 nuestro teléfono, ahora está tranquilito, por si queréis intervenir en este concurso que tenemos. Hemos dicho que tenemos algún premio. Bueno, igual lo sacamos algún regalo a estos dos señores que están aquí. Y vais a escuchar la voz de alguien conocido, querido en el programa. Últimamente, en este mes, vamos a poneros las voces de algunos compañeros que han estado con nosotros en este largo tiempo de búsqueda de misterios. La voz que va a venir ahora, la vais a conocer, es el Padre Ángel, que también tiene que ver algo con esta cosa misteriosa. No os vayáis, enseguida regresamos, tenemos mucho que contaros aquí en el Espacio en Blanco. Quiero enviar un saludo al programa de Espacio en Blanco durante estos 30 años, con el bien que han estado haciendo, y decirles que gracias en nombre de los que le hemos escuchado muchas veces cuando íbamos en el coche, cuando dormíamos mal o cuando estábamos enfermos. Gracias de verdad y enhorabuena a este gran programa, que siga otros 30 años más.